Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicando, un programa en el que trataremos de resolver las dudas respecto a temas médicos de interés. El día de hoy estaríamos hablando de un tema muy interesante, el cual es infodemia y desinformación. Sí, un tema que creemos está en boga en la actualidad, dado que existe mucha información que fluye en las redes sociales, en el internet, y que de repente nos cuesta trabajo nosotros como gente de a pie saber a qué le vamos a tomar importancia o cuál de esta información pues en realidad tiene algún sustento, alguna información de relevancia para nosotros. Yo soy el doctor Fernando Núñez y les presento a mis colegas aquí en el panel, el doctor Agustín Ruiñot, internista, el doctor Vania Contreras, también internista, y el doctor Carlos Mares. Bueno, les comento a modo de introducción. Actualmente existen más de 300 millones de videos en YouTube, que estos generados en los últimos 30 días con respecto a tema pandemia, por decir algún ejemplo. Existen más de 500,000 tweets generados también en los últimos días, hablando pues de la situación que vivimos actualmente. Pero ¿qué de toda esta información realmente es de interés? En ese sentido me gustaría que el doctor Agustín pues, nos platicara un poco de esto, ¿no? La cantidad de información que surge, a qué le hacemos caso, a qué no. Sí, fíjate, Fer, que ahorita que lo comentas, efectivamente, debido a que los últimos años se han fijado nueva apertura de las vías de comunicación masiva, como lo son las redes sociales, el internet, pues han favorecido que venga una avalancha constante de mucha información. Y el problema que se está generando actualmente en la sociedad, pues es de que no podemos distinguir específicamente qué información realmente es veraz, qué información realmente puede generar inclusive un problema propiamente para la salud. Y este tipo de patrones se ha venido ya manifestando desde hace muchos años. Por ejemplo, hubo un caso muy puntual que les quiero comentar en las personas, por ejemplo, en pacientes latinos, 2016 Perú, donde el Instituto Nacional Peruano determina, por medio de ciertos estudios de rasgos, que ya la misma población inclusive empezaba a dudar, y en las encuestas practicadas a nivel nacional vieron que el sistema de salud que tenía Perú era de los que menor confiabilidad tenían en cuestión de las opiniones de salud, que fue uno de los golpes que más marcaron, pues ahora sí que en la población latina, la confianza de los sistemas. Si bien comentas tú un ejemplo claro que creo que todos estábamos viviendo en esta época, pues fue la famosa pandemia, ¿no? Por el virus del SARS-CoV-2, que desafortunadamente se llevó muchas vidas, pero creo que eso nos dejó una enseñanza muy tremenda, no solo a la sociedad, sino también al personal médico, que nos generó una cierta insatisfacción y que al mismo tiempo nos abrieron muchos caminos para determinar pues la importancia de la información y el manejo, ¿no? Y que nos habla de un problema ya de origen no nada más sociocultural, sino inclusive en la misma formación propia de las especialidades médicas, de la formación de la carrera, cómo todo esto vino a reformar toda la visión que teníamos previamente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo claro desde tiempos pasados, por ejemplo, donde se hacía mucha énfasis en que el médico era una persona ampliamente reconocida, el médico no tenía derecho a equivocarse, el médico siempre tenía la razón. Van pasando décadas donde vemos que el médico pues ya empieza a tener una responsabilidad social porque la sociedad se lo está exigiendo. Y el médico esa responsabilidad la empieza a entender ya, por ejemplo, con un patrón de necesito no perder la humanidad, necesito no perder la parte que me hace humana y tener la empatía con el paciente. Y actualmente no, o sea, actualmente además de pelear con todos esos conceptos, estamos peleando con otro tipo de concepto que viene a manifestarse, que es la mala información, la falta de la confiabilidad en la información. Y es entendible ¿por qué? Porque pues son redes sociales masivas y muchas veces la información que se practica o la información que se obtiene de estos sistemas no viene desarrollada con un método científico, no viene desarrollada por personal dedicado a ese tipo de temas, y que pues obviamente eso inclusive nos puede perjudicar no solo en imagen sino en los tratamientos. Entonces esta pandemia nos enseña que la información debe de ser tomada con mucha precaución, y eso fíjate, hablando en cuestión científica con nosotros en el ambiente, ¿no? Falta ver todo lo que el vecino recomendó que vio en las redes sociales. A mí me llegaron a ver pacientes que me dijeron, no, yo estoy protegido porque en la mañana me estoy tomando mi canela con un licuado de ajo. Yo creo que es muy importante que sepa la sociedad que el médico especialista alópata no está peleado con un médico homeópata, no está peleado con herbolaria, no está peleado con la acupuntura, con médicas tradicionales, pero sí tenemos una particularidad, que nosotros sí basamos nuestra información y nuestro actuar en un método científico. Y no nada más eso,
es importante también recalcar que la sociedad debe de entender que en la escuela, en la especialidad, en los hospitales, en nuestras prácticas diarias, pues no nada más nos enseñan teoría. El objetivo de generar una especialidad es generar un criterio de análisis de información y un criterio de estratificación de paciente para saber cuál de todas las medidas existentes puede beneficiarle. No es una receta de cocina a cada paciente. Yo creo que esto es muy importante lo que mencionas, lo que es el criterio y el juicio que desarrolla como médico, como profesional en el área de la salud, pues todas las personas que estamos involucradas en el cuidado de la salud de las personas. A mí me pasa algo muy curioso, ¿no? Yo siempre he hecho como la analogía. En el caso, por ejemplo, que quiero hacer alguna construcción, pues consulto con el ingeniero. Si quiero hacer alguna demanda, algún procedimiento legal, consulto con el abogado. Sin embargo, en medicina surge pues mucho buen samaritano, ¿no? En este caso, hasta el vecino, el amigo, el compadre o la comadre nos dan recomendaciones médicas. ¿Qué opinas acerca de eso, doctora Vaya? Sí, que llega a veces el paciente diciéndote que él ya viene con un diagnóstico, ¿no? Porque ellos creen, o bueno, desafortunadamente en internet encuentran una cantidad, un sinfín de información ahora, en la actualidad, y pues ellos desafortunadamente creen que con esa información pues ellos ya tienen un diagnóstico como tal. O sea, como dices, Fernando, o sea, desafortunadamente para salud, o sea, uno lo tiene, no sé, como infraestimado o infravalorado, que para otras índoles sí van con el especialista, ¿no? Pero para salud, uno de verdad, perdón, sí va al internet, y de ahí ya incluso hasta llegan y se automedican, ¿no? Si no es antibiótico, pues van a la farmacia y ya se recetaron 30,000 cosas, o incluso van a, oye, fulanita, le cuentan a la amiga, fíjate que tengo este problema. No, pues ya van, ¿no? Y que no, pues que fulanita le pasó lo mismo y le di los remedios caseros, o incluso ya van y le recetan 30,000 cosas, ¿no? Y cuando ya llegan con uno, desafortunadamente una gran mayoría de los pacientes ya llegan con uno, pero porque ya le intentaron de por arriba, por abajo, con con otro tipo de medicina, y hasta el final ya llegan con uno, incluso con diagnósticos erróneos y por situaciones pues que no le iban a funcionar muchas veces, ¿no? ¿Tú por qué consideras que la gente pues le tenga más confianza al conocido que tener a lo mejor esa cultura, ¿no? De ir con el que sabe de salud, en este caso los dos? Pues es algo complicado tratar de dilucidar los motivos por los que la gente actúa de esta manera, pero yo creo que nos pasa a todos nosotros en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos ha tocado ver pacientes que llegan y nos dicen, doctor, vengo con usted porque tengo tal padecimiento? O sea, ya llegan con su diagnóstico hecho y ni siquiera dan oportunidad de que nosotros hagamos un abordaje correcto. Pues yo lo veo desde el punto de vista de mi práctica como médico general. Incluso en la facultad no siempre nos enseñan a tomar la información más veraz o la información más actualizada, ¿no? Te dicen, aquí están estos libros que están vigentes desde hace no sé cuántos años, pero no siempre te dicen, existen tales bases de datos en las que tú puedes verificar. Entonces, a muchos médicos generales como yo nos ha pasado de que existe tanta información que nos sobresaturamos y no sabemos en realidad en dónde saber buscar información que en realidad me va a servir para entender a los pacientes conforme a las enfermedades que están pues ahorita aquejándonos, ¿no? Entonces es algo que yo veo bastante complicado, el tratar de saber por qué motivo es que la gente pues se va con otros enfoques o con otro tratamiento que no sería el que nosotros tendríamos que darles. Yo creo que incluso ha pasado, o lo que veo yo más frecuente, tratamientos, por ejemplo, antibióticos, que tendrá que ser algo totalmente restringido a una receta médica. O sea, aquí me sobra esta cajita que tiene, no sé, X antibiótico. Pues me duele la garganta, me lo voy a tomar, ¿no? Y existe ya ahorita el problema tan grave que tenemos de la resistencia bacteriana. Fíjate que ahorita eso que bien comentas, volvemos al origen. O sea, siempre hemos dicho como médicos que si nosotros no determinamos adecuadamente el origen, va a ser muy difícil incidir para resolver los problemas, ¿no? Yo creo que ese ya es un comportamiento social porque
la raíz de la experiencia es lo que está normando mucho en nuestro país ahorita la toma de decisiones, ¿no? Si al vecino le fue bien, yo le voy a decir que si al té de ruda le fue muy bien con él para la gastritis, pues yo me lo voy a tomar, ¿no? Porque a él le fue bien. Pero no sabe que cada cuerpo es diferente, cada reacción es diferente y que todos esos componentes, pues obviamente pueden inclusive generar un daño para la salud. Ponemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Los procesos naturistas, las cápsulas naturistas que venden para pérdida de peso, control de peso, o inclusive para controlar la diabetes con la famosa moringa, muchos otros elementos que tenemos, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, México apenas inicia, o sea, es uno de los países tercermundistas que está en pañales, apenas inicia a regular adecuadamente la norma oficial mexicana para tener de forma controlada la información nutrimental o farmacológica del medicamento en las etiquetas. Vamos iniciando. ¿Y por qué les comento esto? Un medicamento muchas veces la empresa lo vende como medicamento cuando realmente es un alimento, ¿sí? Y en la norma lo establece. En sus permisos de regulación establece que son medicamentos, no, alimentos. Y se da la posibilidad aquí en México de promoverlos como medicamento, ¿no? Y como esos son de venta libre, pues obviamente entre el vecino y el vecino se los recomiendan sin saber qué daño tiene. Probablemente él tiene diabetes, sí, pero tú tienes diabetes e hipertensión y tu problema del riñón te lo va a acabar. Eso es lo que tenemos que combatir. Y es un problema de salud, de salud pública, porque ahora también, desafortunadamente, no solo nosotros como médicos, la sociedad con entendimiento, sino también el gobierno va a estar implicado en la situación de que tiene que generar estrategias para empezar a bloquear todas estas faltas de información en las redes sociales, ¿no? Es parte de lo que, por ejemplo, Estados Unidos ya está trabajando con esto. Tienen 3 políticas muy interesantes de salud pública para eliminar todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, allá lo que más fuerte les está pegando ahorita, no sé si han visto, por ejemplo, lo de los grupos antivacunas, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que guardar el hilo, la línea delgada. Si tú no quieres vacunarte, yo tengo que respetar tu decisión como médico y es muy válido. Tú tienes tu decisión, exactamente, tu argumento y tu forma crítica de decir no quiero la vacuna, está respetado. Y no por eso quiere decir que yo como médico tengo que sesgar mi tratamiento o sesgar mi atención porque él no está de acuerdo en un proceso que yo llevo, ¿no? Sin embargo, ya las campañas generadas que me pueden provocar a mí como gobierno, el hecho de evitar vacunación y promover la antivacuna, pues eso sabemos cómo va a repercutir, ¿sí? Miren, en ese sentido es importante comentar, ¿no? Todo esto del movimiento antivacunas se empieza a gestar a partir de un artículo que tuvo muchísimo sesgo. Ya una vez analizando la metodología que se siguió, pues se descubrió hasta falsificación de información, o sea, hubo cosas gravísimas respecto a este artículo que se toma como el estandarte para iniciar ese movimiento antivacunas. Y bueno, que lamentablemente fue publicado en la revista de mayor nivel de impacto en su momento. New England Journal fue, ¿no? De hecho. Fue JAMA, donde se publica esta, pues digo, desafortunada investigación. ¿Por qué lo nombro así? Digo, hay que ir un poquito más al background de dónde se genera todo esto. El investigador principal tiene un hijo que al parecer tiene autismo, tiene algún síndrome del espectro autista, y él en su afán de investigar o de encontrar la respuesta por qué su hijo presenta esta alteración, pues es que va a recurrir inclusive a llegar a decir que las vacunas son las que la causan, ¿no? Entonces a partir de esto pues inicia todo un movimiento que no tiene como tal un sustento científico. Todo esto en la comunidad médica, en la comunidad científica, pues se trata de alguna forma de darle cierto valor y de decir las cosas, a ver, pues esto tiene estas limitaciones para hacer las recomendaciones. La medicina que hacemos nosotros actualmente se llama medicina basada en la evidencia. Y podemos decir que existen diferentes niveles de evidencia. Desde el nivel de evidencia C, que es esto que estamos hablando, la vecina, el experto en un área que nos hace la recomendación, los niveles de evidencia B, que ya hay unos artículos con cierta metodología, hasta el nivel de evidencia A, en el cual pues hay un diseño, una estructura muy amplia que va a sustentar toda esta información. Entonces, desde el punto de vista nosotros de la práctica médica o clínica, es que ya también estas cosas las estamos tomando en cuenta. ¿Para qué? Pues para que nuestras recomendaciones, nuestro juicio, nuestro criterio vayan en pro de ayudar a las personas a recuperar su salud. Sí, entonces pues son temas bastante amplios, bastante controvertidos, que yo creo que dan muchísimo de qué hablar, ¿sí? Y aquí podríamos inclusive pues discernir, encontrar muchísimas cosas que hay que indagar, hay que llegar al fondo. Lo que sí sugeriría pues a modo de cierre, pues alguna recomendación que nos quieras hacer, Agustín. Pues miren, es importante nosotros, yo creo que yo me voy a enfocar un poquito más en el ámbito médico. Es importante saber determinar el nivel de evidencia con el que contamos. Es importante que fomentar desde la preparación básica
cómo deben de ser evaluados los sistemas de información para que sean confiables y que nosotros podamos actuar de una mejor manera. Y sobre todo, recordemos que por ser médicos, pues tenemos que respetar también las decisiones de los pacientes. No nada más se trata de dar una indicación precisa, ¿sí? Se trata de respetar también sus decisiones y al mismo tiempo también tener la responsabilidad de acompañarlos en su decisión, ¿sí? Por eso es que ahorita la medicina sigue siendo considerada un arte. No hay una máquina que tenga esa capacidad de poder darte una opinión, de poderte darte varias decisiones y acompañarte en el transcurso y tener la suficientemente capacidad de estar moviéndose en diferentes decisiones. Así es. Bueno. Pues retomando un poquito lo de medicina basada en evidencia, precisamente sabemos, no sé, los efectos que va a tener un tratamiento, ¿no? Que yo creo que eso a veces a las personas les da miedo, ¿no? Que es que la medicina ya sabemos qué efecto nos va a causar, ¿no? Sí, pero sabemos cuidar los efectos secundarios de un tratamiento, ¿no? Y lo vamos a vigilar. Sin embargo, los efectos que nos va a causar otro tipo de tratamiento no los conocemos, ¿no? Y no por eso quiere decir que sean inocuos, no lo sabemos. Entonces, que tengan confianza pues en acudir al médico especialista para sus padecimientos y que tengan la confianza pues en un especialista y en el seguimiento y tratamiento, y que sepan que se van a respetar igualmente sus decisiones y que se acompañará al paciente en eso, o sea que no se le va a dejar solo como dice el doctor. Gracias. Bueno, a mí me gustaría cerrar con un mensaje pues para toda la audiencia, nuestro público y además también para nuestros colegas médicos. Yo creo que independientemente de que conozcamos, como bien mencionó la doctora, los efectos que tienen los medicamentos, pues siempre se tiene que priorizar e individualizar el tratamiento de cada uno de los pacientes, ¿no? Sabemos que existen infinidad de enfermedades, entonces aunque yo sepa qué enfermedad o qué medicamento va a ayudar con cierta enfermedad, pues existe también una infinidad de medicamentos que yo tendría que individualizar para cada uno de mis pacientes. Entonces, eso yéndome hacia el lado pues de la recomendación del vecino, ¿no? Que yo tengo diabetes, pues yo también, me da esto, tómate tú también esto. Yo creo que es algo que tenemos que valorar y ver que lo que le sirve al vecino no necesariamente me va a servir también a mí, o no me va a dar el mismo efecto que yo necesito, o no me va a servir definitivamente nada, ¿no? Así Entonces, es. Principalmente eso es con lo que yo quisiera que se quedaran, que todos los tratamientos se tienen que individualizar todo el tiempo. Bueno, pues no me queda más que agradecer a nuestros invitados y a ustedes por haber escuchado este programa, podcast. Espero que lo que hayamos comentado sea de utilidad y bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.